cada vida. Aumente su gloria en nuestras vidas, Señor. Queremos agradarlo a usted en todas las cosas, Padre. Derrame su misericordia en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, y en nuestro trabajo, en lo que hacemos en el día a día, Señor. Usted esté tomando el control, Señor, de cada situación de nuestras vidas. Que su gloria sea derramada en cada uno de mis hermanos. Que su presencia sea obrando poderosamente en la vida de cada uno, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y haga de nosotros hombres y mujeres que adoren al Padre, adoren al Hijo y adoren al Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Tomen asiento. Saludamos acá al hermano Edgar y la hermana Magdalena, que estaba enfermita, pero ya está recuperada al 100%. Bienvenidos, hermanos. Démosle la bienvenida a los hermanos. Estaba la hermana estrenando enfermedad en Estados Unidos. Ahí está la hermana Glenis con Belén, Dios los bendiga. Atrás, la hermana Lupita, Wesley, Dios lo bendiga. Abigail, Dios la bendiga. Julie, bendiciones. Carla, Dios la bendiga con Génesis. Ahí está Keiler, Dios lo bendiga. Hermano Donaldo, Mr. Do, Dios lo bendiga. Jorge, bendiciones. Y por acá está el hermano Juan Álvarez y la hermana Consuelo, que preparan viaje para Las Vegas. Y recuerden que todo lo que pasa por allá, allá se va a quedar, ¿ok? No vayan a venir con cuentos. No. Y acá adelante está mi esposa, ¿ok? Dios les bendiga. Muy bien. Los que pueden pararse, saludar al hermano, a la hermana, dígale bienvenido a la casa del Señor, qué bueno verlos. Y si usted trajo algo para darle a la obra del Señor, puede pasar y depositarlo también. Aprovechar este momento para depositar lo que usted ponga en su corazón, darle a la obra del Señor. Amén. Muy bien. No quieren saludar a nadie, entonces, porque nadie quiere parar. Todos estamos bien cómodos, sentados aquí, sin problema. ¿Me la diga? Mr. Dot. Muy bien. Y estamos en el mes del Día del Padre, ¿no? De los padres. A ver cómo nos va a los padres este año, ¿no? Como todos los años. Como todos los años. Sí. Muy bien. Vamos a la lectura del tema de esta mañana. Los invito al libro de Jueces. Jueces. Capítulo 13. Jueces 13. En el Antiguo Testamento. Amén. Jueces 13. ¿Llegaron ahí? Jueces capítulo 13. Vamos a leer la poderosa y maravillosa palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 13. Está enseguida de Josué y antes del Samuel, exacto, el profeta Samuel, que fue el último juez de Israel. Ya, ahí está el detalle. Jueces capítulo 13, amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la poderosa palabra. Vamos a leer todo el capítulo, aunque la historia es un poco más larga, pero vamos a leer solo el capítulo 13, amén. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová
Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo. ¿A quién? A Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, ¿qué dijo? Yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14, verso 1.
descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Padre nuestro que está en los cielos, bendiga su poderosa y maravillosa palabra y hable a nuestra mente y a nuestro corazón e instrúyanos, edifíquenos, especialmente a los que tienen hijos que darán nietos, y a los que tienen que son padres y que van a criar a sus hijos, porque su palabra nos edifica y nos instruye y nos hace ver la vida de padres de una manera más especial. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, ¿no? Una lectura donde no vemos mucho, diría usted, del papá, pero sí hay. El tema se llama el enfoque de un padre. ¿Y cuál debe ser el enfoque de un padre? ¿En qué debe estar enfocado un padre? Un padre debe estar enfocado ¿en qué? En cómo criar a sus hijos. ¿Por qué debe estar el padre enfocado en cómo criar a sus hijos? Bueno, porque lo veíamos ahora 8 días. Porque herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Entonces, si ellos son herencia del Señor y nosotros debemos criar nuestros hijos no para nosotros, sino ¿para quién? Para Dios. Entonces, esa debe ser una prioridad en la vida de todo padre. Debe esa ser su prioridad, su enfoque, cómo criar a sus hijos. Y claro, la Biblia no habla mucho de el padre, de cómo crió a Sansón. ¿Cómo se llamaba el padre? Manoa. Porque la Biblia es un libro reducido, es un libro comprimido. Entonces no amplía en muchos aspectos. Pero una de las cosas que podemos ver con claridad es que el ángel de Jehová le aparece ¿a quién? A la esposa de Manoa. No le aparece a Dios, no le aparece a Manoa. Ni siquiera en la segunda oportunidad. Pero Manoa no se entristece. Manoa sigue a su esposa cuando ella viene y le dice: ahí está, otra vez. Ni se pregunta, bueno, ¿y por qué al final del tiempo, por qué a ti y no a mí, que soy el padre, el líder de la casa? ¿Se da cuenta? Dios tiene una especial atención ¿con quiénes? Con las mujeres, con las madres. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 13. Entonces, después de recibir Manoa la información ¿de quién? De su esposa, de lo que le había dicho ese varón de Dios, que él no sabía que era el varón de Dios. Él no sabía quién era. Quizás pensó que era un profeta. Quizás pensó que era un profeta de parte de Dios, llegando a qué? A darle esa buena nueva. Él seguramente lo pensó. Pero él nunca se imaginó que era el ángel de Jehová el que subió en ese humo de la adoración que Dios dio a ellos. Entonces, el versículo 8 dice, estamos en Jueces capítulo 13, Jueces 13, versículo 8 dice, entonces oró Manoa, ¿a quién?
a Jehová y dijo, mire esto, mira esta maravilla de lo que dice Manoah. Dice, Señor, ¿qué? Mío. Manoah dice, Señor mío. En otras palabras, le dice, Dios mío. Oh Señor, Dios mío. Manoah está clamando ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Pero cuando Manoah dice, Señor mío, no es una frase simplemente momentánea o por decirla. Él clama y dice, Señor mío, ¿por qué? Porque evidentemente Dios era su Señor. Ahora, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor? Si usted dice, Jesús es mi Señor, es porque Jesús ocupa un lugar preferencial en su corazón, en su vida. Cuando usted dice Jesús es mi Señor, es porque hay un lugar especial de Jesús como Señor de su vida y que en todo la prioridad es ¿quién? Jesús. Para Manoah, Dios era su prioridad. Él vivía con su esposa, no tenía hijos, pero era un hombre ¿de qué? De Dios. Por eso él lo primero que hace es que ir y clamar, postrarse y clamarle Señor mío. Cuando usted recibe una noticia, cuando usted recibe una buena noticia o una mala noticia, ¿qué es lo primero que clama? ¿A quién? ¿Será que clama a Dios? ¿O será que se queja? ¿O será que dice, Señor mío, aquí estoy? Dios mío, aquí estoy. Señor Jesús, aquí estoy. Por esta noticia que me han dado, buena o mala, y clamarle al Señor y obrando para que Él transforme lo malo en bueno y haga y saque de allí lo mejor. Y si es bueno, gracias Señor por esa buena nueva que he recibido en esta mañana o en este día. Manoah entonces reconoce y nos da a entender que él era un hombre de Dios, que Dios era su prioridad. Ahora, ¿qué vemos en este versículo 8? La ferviente oración de Manoah. Es una oración ferviente, una oración maravillosa. ¿Qué dice Manoah? Yo te ruego, yo te clamo, que aquel varón de Dios que enviaste. Manoah está reconociendo que si ese varón llegó, ese hombre que llegó y le dio la noticia y le dio una profecía a su esposa, que ese no era cualquier persona, que tenía que haber sido alguien enviado ¿por quién? Por Dios. ¿Y por qué era alguien enviado por Dios? Bueno, porque él era un varón de Dios. Porque Manoah era un hombre de Dios. Porque Manoah era un siervo de Dios. Porque Manoah tenía su mirada puesta ¿en quién? En Dios. Su esperanza era Dios. Por eso él dice, el varón de Dios que enviaste. Entendamos que él no sabía quién era. Porque a un profeta de Dios también le llaman varón de Dios. Entonces, él no sabía quién era. Quizás él diría, es un profeta de Dios que el Señor mandó para que me diera, mandarnos esa bendición, para darnos esa maravillosa noticia. Entonces, sigue diciendo Manoah, que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, que regrese ese varón y nos enseñe lo que hayamos de hacer
con el niño que ha de nacer. Wow. Esta es una cosa maravillosa que podemos ver aquí. ¿Y qué es lo maravilloso que vemos? Te diría, bueno, ¿y dónde está lo maravilloso? Bueno, lo maravilloso es que el ángel de Jehová aparece a la esposa de Manoah, que no aparece el nombre de ella por ninguna parte. Ella va y se lo cuenta a su esposo, y Manoah, ¿qué hace? Cree. Cree. No cuestiona, no pregunta, cree. Mire lo que él termina diciendo. Nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. O sea, la palabra de aquel varón de Dios, del ángel de Jehová, en Manoah es una realidad 100%. Él no piensa, será verdad, pero ya eres estéril, ya a nuestra edad. Sin embargo, él, ¿qué hace? Cree. Y bajo esa premisa de creer, él le ora a Dios. Entonces Manoah da por hecho que el niño prometido será dado a su debido tiempo. Y Manoah habla sin dudar del niño que ha de nacer. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás? Cuando le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado. No. A mí ese cuento no viene. Conmigo ese cuento no va. Hasta que yo no lo vea y meta mis dedos en sus huecos, yo no lo creo. ¿Se da cuenta? Cuando apareció el Señor a todos allí, atravesando las paredes, ¿qué fue lo primero que le dijo? Tomás, ven y mete tus dedos en mis huecos. Y no seas, ¿qué? Incrédulo, sino que creyente. Y dijo el Señor, bienaventurados, ¿quiénes? Los que no ven y creen. Igual, Manoah, ¿qué hizo? Manoah no ha visto. Manoah solamente de oídas ha oído, y eso de segunda mano de su esposa, no directamente de aquel varón de Dios. Y sin embargo, ¿qué? Manoah da por un hecho que tendrá un hijo. Manoah da por un hecho que él será un padre de familia. Lo segundo que nos muestra aquí es que Manoah está interesado en cómo debe criar a aquel niño que le ha sido, ¿qué? Prometido. Le ha sido prometido un niño. Y es que las personas responsables, el hombre responsable, debe estar más interesado en saber cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades al recibir las bendiciones de parte de Dios. Porque mucha gente quiere bendiciones de parte de Dios, pero no se preparan para recibir las bendiciones de Dios. Entonces, Dios, ¿cómo le va a mandar esas bendiciones? Dios, ¿cómo le va a mandar eso que anhela en su corazón? Si no está preocupado, ¿por qué? Por capacitarse, por meterse más con el Señor, por aprender lo básico que necesita para que esa bendición que Dios le va a mandar pueda ser una realidad en su vida. Ese es el gran problema. Tenemos un problema hoy también. Y este tema es interesante para los hijos por eso. Porque los hijos no quieren saber nada de la experiencia de los padres. El padre quiere enseñarle, mira, al criar los hijos, pero ellos no quieren saber nada de eso. O sea, ellos quieren criar a sus hijos como a ellos les da la real y auténtica gana, y no tienen en cuenta
que el papá ya pasó por ahí y que le puede dar las mejores recomendaciones, ¿cierto? No, no les interesa. De hecho, pues no los crían, los hijos se crían ahí en la casa silvestremente, porque hacen lo que les da la gana y al final ellos terminan mandando en la casa, porque el papá nunca se preocupó por dirigirlos, criarlos. Muchos cristianos quieren las bendiciones y siguen de diferentes tipos, bendiciones, clamándole al Señor, pero para cumplir esas responsabilidades que conlleva la bendición que Dios le manda, tienes que clamarle al Señor que te capacite para recibir esa bendición. Porque lo contrario, entonces la bendición llegará o el Señor no la mandará, y si llega quizás la desperdicies. Hace años conocimos acá a un hermano que había tenido un accidente en un automovilístico y entonces el seguro le iba a dar un dinero. Ya le habían dicho que le iban a dar X cantidad. Pero el abogado le dijo, no, te pueden dar mucho más. Entonces, pero hay que pelearlo y se va a demorar un poco. Le digo, pues está bien, entonces esperemos. Y bueno, cuando lo conocimos, llevaba como 2 años en esa pelea y que estaba esperando esa bendición. Y evidentemente al tiempo le llegó algo así como $60,000. Y llegaron esos $60,000 y así como llegaron, se fueron. ¿Y se fueron por qué? Porque él se dejó llevar por un hijo que dijo, montemos un negocio así, asá, y alquilaron un local donde simplemente le regalaron la plata al dueño del local porque el local no estaba acondicionado y ellos empezaron a acondicionarlo supuestamente para el negocio, y cuando estaban en ese acondicionamiento se les acabó el dinero. Ni la renta, ni comprar los productos, tuvieron que entregar el local. O sea, ¿trabajaron para qué? Para el dueño del local. ¿Se da cuenta? No estaban preparados, sobre todo él, no dejarse llevar del hijo, él preparado ¿para qué? Para manejar esa bendición que Dios le mandó. Cuando hay tanto local acondicionado para diferentes tipos de negocios, y la gente se deja llevar de cosas tan sencillas como esas. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para recibir la bendición. Así le pasa a mucha gente en todas las cosas, en diferentes aspectos. Pero como Manoah, todos deberíamos anhelar tener mensajeros de Dios. Mensajeros de Dios. Manoah le clamó al Señor que le enviara a ese varón de Dios. Y usted y yo deberíamos tener mensajeros de Dios, ministros de su evangelio, que nos traigan palabra sazonada y palabras provechosas para instruirnos y edificarnos espiritualmente. Toda persona, todo hombre que quiera crecer en la palabra de Dios debería clamarle a Dios, manda a esas personas que nos instruyan, que nos edifiquen y que nos den palabra de vida. Ahora, ¿qué pasó con esa oración de Manoah? El versículo 9 dice, y Dios oyó la voz ¿de quién? De Manoah. Dios escuchó la voz de Manoah. Cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, usted puede tener la absoluta seguridad que Dios escucha sus oraciones. Dios tiene inclinado su oído a la oración suya en el momento en que usted se postre, se rinda a los pies del Señor. ¿Para qué? Para clamarle, para buscarle, para hablarle. Y el Señor evidentemente oye. ¿Y qué? Y responde. Aquí le respondió a Manoah. Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Jehová, o el ángel de Dios, volvió otra vez a la mujer, estando ella, ¿dónde? En el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira
que se me ha aparecido aquel varón varón de Dios que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Y qué dijo aquel varón de Dios? Yo soy. Ahora, aquí nace la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y quién es el ángel de Jehová? Bien, para poder darle respuesta a esa pregunta, porque hay una gran polémica, ¿no? Conceptos. Mucha gente dice, no, el ángel es uno y Dios mandó un ángel. Sí, pero es que no siempre el ángel es un ángel corriente. El ángel de Jehová, puede ser que Dios mande un varón de Dios, un ángel, y podemos decir el ángel de Jehová. Pero este ángel, específicamente este ángel, tiene una connotación distinta. Si usted se adelanta un poquito, va al versículo 17. Versículo 17 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? ¿Y qué contestó? El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es qué? Admirable. Ahora bien, váyase a Isaías capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. ¿Qué dice allí? Porque un niño nos es ¿qué? Nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Quién es este? ¿A quién hace referencia? Al Señor Jesús. Al Señor. Ahora, usted dice a Jesús, sí, claro. Estos son nombres para el Señor Jesús. Admirable, consejero, Dios, ¿qué? Fuerte, Padre, ¿qué? Eterno, príncipe de paz. Él es Jesús, que es uno con ¿quién? Con el Padre. Por eso dice Padre eterno. Él tiene los atributos de ¿quién? Del Padre. Sus nombres del Señor Jesús, príncipe de paz. Él es admirable. El admirable es ¿quién? Jesús. Ahora, pero bueno, y usted dirá, bueno, ¿y Jesús allá? Claro, váyase a uno de los profetas menores, y lo vamos a encontrar allí. Al Señor Jesús. ¿Verdad? Voy buscando el libro que me perdió. A Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. ¿Llegaron ahí? Me gusta que lleguen porque es bueno que se lea la Biblia, se encuentren los pasajes, usted los marque y usted entienda por qué decimos esto o aquello, ¿ok? Entonces, para entender que Jesús es ese ángel de Jehová, ya vimos que él mismo dice que su nombre es ¿qué?
admirable. Él dice, yo soy. Ahora, ¿de dónde viene el yo soy? ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Moisés el Señor en una, ¿qué? Una zarza ardiente, y Moisés le pregunta su nombre, y él dice, ¿a quién le digo yo entonces que me envió? ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el que te envía. ¿Ok? Por eso Jesús dice, yo soy, y después dice, admirable. Y por eso en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy de ¿quién? Del Señor Jesús. Y cuando van a buscar a Jesús para capturarlo, para crucificarlo, cuando le preguntan, cuando le dicen, buscamos a Jesús, y él respondió que yo soy, ¿qué pasó con esos de la guardia? Cayeron todos. Porque ante el yo soy, que es que Dios, cayeron todos, se rindieron todos. Pero tú, versículo 2 de Miqueas, Belén, ¿qué? Éfrata, pequeña para estar entre las familias de ¿quién? De Judá. De ti me saldrá el que será ¿qué? Señor, ¿dónde? En Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que este es Jesús, que nacerá en Belén, que es que Señor, está con mayúsculas, Señor en Israel, y que Él es desde la eternidad. Por eso cuando tuvo la visión Daniel es el primero que dice que vio a uno en el reino de los cielos con forma de ¿qué? De hijo de hombre, Daniel. Entonces también habla de ese hijo de hombre, ¿quién? Otro de los grandes profetas del Señor. Entonces, Ezequiel. Entonces, entendamos que Jesús no se hace presente solamente cuando nace del vientre de María. No, Él ya existía. Él ha sido siempre y será siempre uno ¿con quién? Con el Padre. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Ya? Este es Jesús del que estamos hablando. Él es yo soy. Entonces, cuando cuando Manoah, me quedé con Miqueas, cuando Manoas le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoah tiene la certeza, la convicción de que él tendrá un hijo, que su palabra es verdad. Cuando sus palabras se cumplan, Manoah da por garantizada la promesa que el varón de Dios le ha dado. Y Manoah era un hombre ¿de qué? De fe. Esto demuestra que Manoah era un hombre de fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora, ¿por qué la pregunta entonces de Manoah? En este versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Qué quiere decir esto? Que Manoah se está enfocando en cómo criar a ese niño. Manoah entiende que hay una responsabilidad, que hay un compromiso a partir de ese momento, y que como ese niño no será un niño normal, sino que es un niño especial. Entonces él le pregunta ¿a quién? Al Señor, al Padre, al Dios Todopoderoso, para que él le diga cómo es que debe criar a ese niño que no es alguien normal. Deberíamos pensar siempre también lo mismo, que nuestros hijos no son alguien normal. El problema es que para muchos de nosotros fue demasiado tarde, porque conocimos del Señor cuando ya tuvimos el enredo, el problema de la crianza de nuestros hijos. Entonces, ni modo.
Pero como les decía al principio, podíamos ser un instrumento útil para enseñarle a nuestros hijos la manera de criar a nuestros nietos. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos no quieren escuchar nuestras enseñanzas. Ellos no quieren saber nada de nuestra experiencia. Y entonces les va a tocar pasar por lo mismo que pasamos nosotros. Queremos a veces darle precisamente, evitarles el gran conflicto, el gran problema. Claro, todos los hijos son diferentes. Y como todos los hijos son diferentes, el Señor nos manda a que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque cada hijo necesita un trato diferente por las características de ese hijo. Todos son distintos. ¿Ya? Entonces, a todos no los podemos tratar de la misma manera porque ellos necesitan. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que usted como padre necesita clamarle al Señor para que le ayude a ser un verdadero padre para ese hijo en particular. En este caso, para el hijo que ha de nacerle ¿a quién? A Manoah. Ya el ángel le había dado instrucción a la esposa de Manoah. Sin embargo, Manoah le pregunta al ángel, porque Manoah consideraba su responsabilidad mayúscula para criar a ese hijo. Manoah entendía que esa no era toda la responsabilidad, no era de su esposa, sino que era una responsabilidad ¿de quién? De él también como padre. Y es que realmente somos malos padres. ¿Y por qué somos malos padres? Bueno, porque usted mira, ¿cuál es el compromiso de los padres con los hijos? Los padres creen que la responsabilidad es ¿de quién? De la esposa. Ese es el problema. Los padres creen que la responsabilidad es de la esposa. Y salen a comer y salen a la calle, van con los hijos y ellos parece que se desentienden. Lo podemos observar, ¿no? Lo podemos observar en la calle, en un restaurante, en la tienda. Ellos se desentienden, creen que la responsabilidad es solamente de la esposa. Y no es la responsabilidad de la esposa. Los dos tienen responsabilidad y los dos deben comprometerse en la crianza del hijo. Es lo que está haciendo Manoah. Es lo que Manoah está clamando: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esto implica que, esto nos lleva a que Manoah era un hombre responsable. Manoah era un hombre responsable, 100% responsable, que quería hacer lo mejor para que su hijo y para que el hijo que Dios le iba a dar fuera criado conforme a ¿qué? Al parámetro y a la voluntad de Dios. De modo que todo esfuerzo del hombre y de la mujer conjunto para la buena educación de los hijos y esa dedicación al Señor que debemos tener para con nuestros hijos no debe ser en vano. Debe ser un esfuerzo fructífero, un esfuerzo de los dos. No es que la esposa tira para un lado y el esposo tira para otro lado. No, los dos se deben poner de acuerdo en cómo vamos a criar a este hijo, hacia dónde lo vamos a llevar, que le vamos a dar precisamente la bendición de que esté en las manos de Dios, presentárselo al Señor, pero no solamente traerlo y presentarlo en la iglesia al Señor, sino que en la casa hay que hacer lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son las primeras palabras que aprenden los hijos? Papá, mamá. ¿Y cuándo aprenden Dios? Jesucristo, el amor de Dios. Cristo me ama, yo también. Pero eso tenemos que enseñárselo cuando está en el vientre. Porque muchas veces la gente cree, no, cuando el niño está en el vientre, usted le habla a ese niño y él está oyendo. Desde ahí tenemos que hablarle a ese niño, a ese bebé, a esa bebé. Desde que está en el vientre, no es cuando nació, no. Él ya tiene 9 meses. Ya tiene 9 meses cuando salió a la luz. Pero en ese allá, él oye.
Es más, si usted le toca el vientre a la esposa, el niño siente que lo está tocando a él. Y él se mueve. De modo que debe ser un esfuerzo conjunto. El padre no debe cargar toda la responsabilidad de la crianza de los hijos a la madre. Debe ser un esfuerzo conjunto. Aquellos a quienes Dios les ha dado la bendición, la maravillosa bendición de tener hijos, deben ser esforzados en criarlos bien. Eso es lo que Manoah está queriendo hacer. Quiere que le digan cómo, para qué, para criarlo bien. ¿Por qué debemos enfocarnos en criar bien a nuestros hijos? Para arrancar la insensatez que está ligada al corazón de los hijos. Mira lo que dice Proverbios 22:15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. ¿Qué dice allí? La necedad está ¿qué? Ligada en el corazón ¿de quién? Del muchacho. Y estamos hablando de niños, jóvenes y casi medianamente adultos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y qué más? Más la vara. ¿Qué quiere decir vara? El castigo. Más la vara de la corrección, el castigo de la corrección, alejará de él ¿qué? La necedad. Alejará del niño ¿qué? La necedad. Son necios los niños. Son necios nuestros adolescentes. Son necios nuestros jóvenes. Y no entienden. No comprenden. No le dan prioridad a las cosas acorde a lo que están en el momento, en el instante, haciendo. El padre debe ayudar a los hijos ¿a qué? A pensar. El padre debe ayudar a los hijos a actuar con buenas maneras. El padre debe ayudar a sus hijos a instruirlos en el camino por el que deben ir. Todos los hijos son diferentes. Y a veces usted ve inclinaciones en cada hijo, una inclinación hacia qué? Hacia pensar, hacia ser más metódico, hacia ser más impulsivo, hacia ciertas áreas. Por ejemplo, si un hijo es, si un padre es mecánico, por ejemplo, como el hermano Nelson, por ejemplo, y tiene varios hijos, quizás uno de ellos va y se arrima donde él cuando está trabajando y los demás están en otras cosas. ¿Por qué? Porque ese ya se está inclinando hacia lo que el padre hace y lo puede instruir de una manera diferente. Igual con el hermano Juan, por ejemplo, que trabaja la tapicería. Si tiene varios hijos, por ejemplo, son un ejemplo porque ya ellos están más allá que de acá, ¿no? O sea, ya sus hijos están en otra estatura. Entonces igual, si ese hijo va y se acerca a la máquina, se acerca ahí a la mesa del corte, ¿qué va a hacer? Enseñarle. No va a decir, váyase para allá, vean de su mamá. No. Está allí porque quiere aprender ¿de quién? De su papá. Pero si lo mandamos donde su mamá, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos qué? Frustrando. Porque él quiere aprender. Y cuando los hijos son preguntones, a veces lo regañan porque son preguntones. Es problema suyo, no es del niño. Él quiere una ¿qué? Respuesta. Pero si usted realmente está comprometido con la crianza de su hijo, usted va a darle una respuesta a ese hijo. Y no se la da porque no está interesado en la crianza de su hijo, para que él se críe bien, para que él se levante bien. ¿Se da cuenta? Entendámoslo, comprendámoslo. Los padres piadosos ruegan ¿a quién? A Dios que les ayude
y les asista con la enorme responsabilidad de criar a sus hijos. Porque esa es una responsabilidad que enorme. ¿Y cuál es el argumento de muchos padres? Pues que yo vengo cansado de trabajar. Bueno, eso lo sabías antes. Eso lo sabías antes. Entonces, ¿por qué te metiste en la responsabilidad si no estabas dispuesto a salir de tu trabajo a la casa a seguir con una responsabilidad en la cual nadie te obligó, sino que tú decidiste entrar en ella? Los padres deben cumplir con sus compromisos. Deben sujetarse a esa realidad que no es un hijo que se cría silvestre en la casa. Silvestre es que hace lo que quiere ahí en la casa. Ahí le abren un cuarto grande con juguetes y desbarate, los daña, lo haga lo que quiera, pero a mí ya no me está molestando porque yo estoy acá sentado cómodo en la sala de cine viendo las películas, jugando al PlayStation, toda esa cuestión, y allá que el niño desbarate lo que quiera, y si lo desbarata le traemos más juguetes para que siga desbaratando, pero a mí no me moleste. ¿Te das cuenta? Esa es la sociedad de hoy. Y la pregunta es, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién está nuestra vejez? ¿Nuestros hijos realmente se enfocan, buscan del Señor, se acercan al Señor, se rinden a los pies del Señor, se humillan ante la presencia de Dios? No, porque no quieren seguir los pasos de ¿quién? De los padres, aunque los padres sean muy piadosos. Muchas veces muchos pastores, en la gran frustración de muchos pastores, ¿cuál? Que sus hijos se criaron en la iglesia y que llegaron a los 18 y volaron y se apartaron y no quieren saber nada de la palabra de Dios, por más esfuerzo que ellos hicieron. Ahora, pero ese no es un problema de ahora. ¿Usted cree que es un problema de ahora? No, ese no es un problema de ahora. Los hijos del profeta Samuel, del gran profeta Samuel, eran impíos igual, eran desobedientes igual, y por eso, como no tenían el carácter para suceder a Samuel, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pidió un rey. Pero consecuencia también de que sus hijos de Samuel no andaban bien. ¿Se da cuenta? Eso no es de ahora, eso es viejo. Ahora bien, como siempre, el tiempo se nos va. Entonces tiene el hijo, y llamado ¿qué? Sansón. Muy bien, pero Sansón, estoy haciendo cortes aquí. Sansón crece, pero ya vemos que Sansón tenía una característica. Era un hijo que Dios iba a usar, de una manera especial. Entonces, ese Sansón, por más que su padre lo hubiese encarrilado, lo hubiese llevado, recuerde que él tenía un problema, que él iba a ser el que iba a comenzar a liberar ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿de manos de quién? De los filisteos. Y entonces lo primero que hace Sansón cuando ya crece, ¿qué es? Meterse en problemas. Meterse en problemas, ¿para qué? Precisamente para dar lugar a que él va a liberar y va a atacar a los filisteos para que su pueblo fuera liberado. Es el propósito de ¿quién? De Dios. Era el propósito de Dios. Sin embargo, cuando miramos en el capítulo 14, vemos que Sansón ve una mujer que le gusta de los filisteos y él le dice a su padre que se la tome por mujer. ¿Y cuál fue la respuesta de Manoa? ¿Cuál fue la respuesta de su mamá? Y su padre y su madre le dijeron, versículo 3 del capítulo 14, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar ¿qué? Mujer de los filisteos incircuncisos. Es igual. Los padres están en la iglesia, los hijos se crían en la iglesia, y cuando tienen una novia, vaya a buscar de dónde es, de cualquier lugar menos cristiana.
menos una mujer de Dios. ¿Por qué? Primero, porque les da lo mismo, a ellos no les interesa. Y segundo, porque simplemente ellos no entienden que el cristiano no se debe unir en yugo, ¿qué? Desigual. ¿Qué es unirse en yugo desigual? Si usted cría a su hija, a su hijo en el camino del Señor, y lo primero que hace cuando va creciendo es enamorarse de un incircunciso, de alguien que no conoce nada de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Ahí hay un problema. Tarde o temprano su hija ya no seguirá en el camino del Señor, o su hijo se apartará, porque lo más seguro es que se vaya detrás del inconverso. Y si por ahí ese inconverso llega al camino del Señor, oh, dele gloria a Dios. Pero normalmente la estadística dice y la experiencia dice que el cristiano termina en el otro bando, termina apartado del camino del Señor. Doloroso, pero así es. Doloroso, pero así es. La realidad es esa. En toda parte usted escucha el testimonio y es exactamente ¿qué? El mismo. Por todo lado es el mismo. ¿Por qué? Porque de hecho sabemos que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Y él hace todo lo posible, ¿por qué? Por sacarnos, por apartarnos de la obra del Señor, del camino del Señor. Y la gente no entiende, no comprende que cuando estamos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, que usted es nueva criatura, que el joven es nueva criatura, que usted es nueva criatura y que necesita unirse con alguien que también sea ¿qué? Nueva criatura. Pero es que eso no solamente le pasa a los jóvenes. Eso creemos, ¿no? No, y no es verdad. Porque mucha gente está en la iglesia, mucha gente ya lleva años, ya están grandes, digamos, después de 40, 45, 50 años, por algún motivo se divorciaron o por algún motivo murió la señora, dejándolo con 50, 60 años. ¿Y qué es lo primero que hace el hombre que quedó? O la mujer, murió su esposo, ¿y qué hace la mujer? Se une con un inconverso. ¿Se une con quién? Con una inconversa. Igual. Y el día menos pensado ya no volvió a la iglesia tampoco. Eso pasa con todos. ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia clara de quién es en Cristo. ¿Quién somos en el Señor Jesús? ¿Realmente Jesús es mi Señor? Si es mi Señor, yo tengo que esperar que Él mande la mujer correcta. Si es mi Señor, yo tengo que esperar que Él mande el hombre correcto. Si es mi Señor, yo tengo que esperar que el Señor me mande la novia correcta o el novio correcto. Pero ese es el gran problema. El gran problema que tenemos hoy. Y entonces, después pasan las cosas, ¿no? ¿Cuáles cosas? Murió uno de los dos y los hijos preguntan, ¿será que están en el cielo? Porque antes de casarse con ese señor, ella iba a la iglesia. No van al reino de los cielos los que tenían buen récord. Van al reino de los cielos los que viviendo, los que muriendo en ese momento de morir, han peleado la buena batalla de la fe. Están peleando la guerra, la batalla de la fe. Se están rindiendo a los pies de Cristo. Los que tienen buen récord en ese momento. O sea, récords que están buscando al Señor en todo momento. Esos son no los que tenían buen récord. Si hoy te alejaste del camino del Señor y antes estabas en la presencia de Dios, permanecías en la presencia de Dios, en ese entonces, por ese entonces no vas al reino de los cielos, no vas al reino de los cielos porque hoy eres un hijo de Dios. Hoy caminas con Cristo. Hoy permaneces en la presencia de Dios. Hoy te rindes a los pies de Jesús. No porque hace un año ibas.
no porque hace un año estaba allá. No, vas porque hoy eres un hijo o una hija de Dios. Tienes que comprenderlo. Y ese es el problema. El problema de nuestra sociedad, de nuestra iglesia cristiana hoy, que muchos lastimosamente se dejan llevar fácilmente por los deseos de su corazón. Alguien diría, yo quiero un esposo o una esposa, pero si no es de Dios, no la quiero. Es difícil encontrar a alguien así. Y quizás lo digan, pero en la práctica no será así. Cuando aparezca el inconverso, ahí llegan. Ahí van. Cuando aparezca el inconverso, ahí se acercan. Ahí van a estar. Pero volviendo a la historia de Manoah, es maravilloso ver cómo Manoah tiene la voluntad de averiguar lo que Dios tiene planificado para ese hijo. Algo que nadie hace. Cuando su hijo o los hijos están allí, recién nacidos, nadie dice, yo oro para que mi hijo o mi hija sea una sierva o un siervo de Dios. ¿Alguien oró alguna vez así por su hijo? Yo quiero que sea un siervo o una sierva de Dios. La gente pide que el hijo sea un médico, que sea un abogado, que sea un arquitecto, que sea un profesional. No está mal. Pero eso no es el todo. Es preferible que sea ¿qué? Un siervo de Dios, una sierva de Dios. Porque puede ser un abogado, pero puede ser un siervo de Dios. Puede ser un médico, pero puede ser un siervo de Dios. Puede ser un arquitecto, pues puede ser un siervo de Dios. Pero la mayoría, nadie pide en oración que su hijo sea un siervo de Dios o una sierva de Dios. Y eso debería ser la oración del cristiano con respecto a ¿quién? A sus hijos. Clamarle en oración a sus hijos que sean siervos de Dios. La pregunta de Manoah también nos da claridad de qué es lo que el Señor quiere para todo hijo. ¿Qué es lo que el Señor quiere para todo padre? ¿Qué es lo que Dios espera de un padre? Eso que le pide Manoah, Señor, muéstranos, háblanos de cómo debe ser la crianza de mi hijo. Eso es lo que Dios quiere para todo padre. Que sean hombres que se esmeran por criar a un hijo conforme a qué? Al corazón de Dios. Por eso es la pregunta. Por eso la pregunta de Manoah. Señor, que nos diga cómo debe ser la crianza de nuestro hijo. Y hay varios principios a tener en cuenta al criar a un hijo. Primero, un padre debe ser ¿qué? Dedicado a esa tarea. Dedicado, o sea, intencionalmente. Intencionalmente debe hacerlo. Estrechando primero su relación con Dios para que esa relación con Dios, el hijo siga los pasos de ¿quién? De su padre. Alguna vez un padre le decía a un hijo, hijo, fíjate por dónde caminas, por dónde andas, porque hay muchos caminos equivocados. Y el hijo le dijo, no, yo creo que tú debes fijarte por dónde caminas, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Y es que el problema es que los padres le exigen a los hijos cosas que ellos no hacen.
Le exigimos a los hijos cosas que no hacemos. Queremos que nuestros padres, que nuestros hijos se ilustren. Y estoy hablando de hijos y nietos, o por ejemplo, hijos, usted que está criando hijos, por ejemplo, ¿qué debe hacer? Que su hijo léale un libro a su hijo. Léale una historia bíblica a su hijo, enséñele palabras bíblicas, frases bíblicas, cantos de alabanza al Señor. Enséñeselos a su hijo desde abajo. Vaya guiándole en esa interacción, en esa relación con quién, con Dios. Y explíquele, aunque pareciera que él no le entiende, aunque pareciera que él no sabe nada, explíquele por qué él debe o ella debe buscar a Dios. Cuando ese niño vaya creciendo, usted se va a quedar impresionado, impresionada de las características que él empieza a tener, porque ha escuchado desde bebé el por qué debe buscar a Dios. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Hijo de quién? Tenía a su mamá y tenía a su abuela, Loida, y se me fue el otro nombre, Loida. Ella era la abuela. ¿Y qué sucedía con ellos? Ellos instruyeron a Timoteo, su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. O sea que si tenemos un hijo, un nieto, estamos en la medida en que nos dejen, ¿no? Nos dejen los padres, porque los padres no dejan a veces. Pero en la medida que dejen, orar por ellos, llevarlos a la iglesia, compartir con ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces eso puede ser lo que no hicimos con nuestros propios hijos porque no sabíamos. Lo podemos hacer con esos nietos en la medida en que nos dejen hacerlo. Claro, porque no es nuestro hijo, es un nieto. Y se llama nieto, no hijo. Para poder enseñarle a los hijos cómo vivir una vida en el temor de Dios, tenemos que hacerlo desde el comienzo, es decir, ayudarles a entablar una relación personal con Dios. Pero si ellos nos ven que oramos, ellos van a orar. Decía una vez un ministro de alabanza que cuando él se levantaba por la mañana, iba a la cocina y él veía en el comedor a su papá siempre que estaba orando allí. Y a veces lo escuchaba orando por su hijo, por él. Y él no entendía por qué su papá oraba por él. Pero cuando él creció, ya y empezó en la iglesia, y él se fue dando cuenta por qué era que su papá oraba por él cuando él era un niño. Y él lo escuchaba que oraba por él. Entonces, ese hijo sigue los pasos ¿de quién? De su papá. Ese hijo ora por sus hijos. Ese hijo conoció en la práctica qué era lo que su papá hacía por él constantemente. Tenemos el mandato de parte de Dios de enseñarle a los hijos a vivir según la palabra de Dios. Aunque se enojen, aunque se disgusten, por lo menos hasta que tengan 18 años hay que hablarles ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora, ¿y de qué hablan los hijos? ¿Cuáles son las palabras que usan los hijos? Bueno, las palabras que llegan en la casa. Y cuando los hijos van a la iglesia y van a la escuela dominical, por ejemplo, a estudio bíblico con los niños, y dicen palabrotas. Y le dice el maestro, mira, su niño dice palabrotas. Y dice, ay, ¿quién sabe dónde aprende esas cosas? Pues en su casa. ¿Dónde más lo va a aprender? En la casa. Así hablan en la casa. Él no lo va a aprender en otro lugar, aprende en la casa. Entonces, tenemos que empezar por corregir nuestro estilo de vida, nuestra manera de hablar. ¿Dónde? En la casa, para que los hijos lo aprendan. Todo padre y madre debe guiar a sus hijos con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ayuda que clamamos y debemos clamarle de manera correcta. Señor, todos los días ayúdame a decirle lo mejor a mi hijo, a corregirlo de la mejor manera y ayúdame a enderezar su camino. Y eso empieza en el vientre,
sigue en la cuna y continúa toda la vida, o por lo menos hasta los 18 años. Ejemplo, ¿usted le cuenta alguna historia bíblica a sus hijos? Por ejemplo, la niña Génesis. A esta altura ya es tiempo de enseñarle historias bíblicas, de decirle historias bíblicas. Aparentemente, claro, ella no habla, pero ella está escuchando. Y quizás cuando empiece usted a leerle una historia, a contarle una historia, se va a quedar el niño o la niña escuchando. Algo va a hacer el Señor con esa persona, ¿cierto? En su crecimiento. La fe viene ¿por qué? El oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces Manoah nos enseña que la verdadera parte del hombre, o sea, esa paternidad en nuestra crianza de los hijos, debe ser intencional y debe ser comprometida. Yo tengo que intencionalmente comprometerme con la crianza de nuestros hijos. Y eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha determinado para usted como padre, para usted como madre. Los padres no debemos dejarle la responsabilidad solo a nuestros hijos. Los padres necesitamos comprometernos con nuestros hijos. En la medida de lo posible, pasar más tiempo de calidad con los hijos. Porque tanto la niña como el niño necesitan ¿a quién? A los dos. Entonces, si una niña se cría solo con su mamá, le hace falta la paternidad, le hace falta esa voz de papá. Y lo más seguro es que cuando se relacione en la calle, no va a buscar un novio, va a buscar un papá. Y lo mismo pasa con los hombres. Si le falta la mamá, cuando se relacionen en la calle, no van a buscar a una novia, van a buscar ¿a quién? A una mamá. Por eso es que usted muchas veces ve, en la mayoría de los casos, a jóvenes con una mujer mucho más adulta que ellos, o jovencitas con un varón mucho más adulto que ellos. Ahora, eso también tiene otras implicaciones. Por ejemplo, si las jóvenes son muy maduras, porque maduran más rápido que los hombres, muchas veces ellas se aburren, las jovencitas se aburren con los jovencitos de su edad, porque no hablan nada interesante. Entonces, prefieren relacionarse con personas más adultas que hablan cosas que a ellas les interesan más. ¿Por qué? Porque los de su edad todavía no maduran. Eso puede pasar y pasa también. Pero eso casi siempre es en el caso de las niñas. Pero en el caso de los varones, cuando ellos buscan una mujer mucho más adulta, es porque están buscando una mamá, no están buscando una novia, una esposa. Pongámonos sobre los pies. Vamos a orar. Manoah es una enseñanza. Recuerden, no nos enfocamos mucho en Sansón porque la idea es el padre, ¿cierto? Entonces, recordemos esto. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por su misericordia y por su bondad. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Le pedimos que usted nos enseñe, nos instruya en su palabra, nos edifique en su palabra. Muchos aquí son padres. Muchos aquí están empezando a criar a hijos. Pero muchos también van a ser abuelos. Señor, que a partir de el concepto bíblico podamos, Señor, ser esos abuelos necesarios, importantes para nuestros hijos. Bendiga, Padre amado, a nuestros hijos. Bendiga, Señor, a los padres y déles la sabiduría, déles la inteligencia, déles el discernimiento para guiar a sus hijos, para criarlos en la palabra de Dios, para llevarlos por la senda que usted ha trazado para cada uno de ellos, Señor. Que cada padre, Señor, pueda mirarlo a usted, mirándolo a usted,
tomar la palabra, Señor, e instruir a sus hijos. Que cada padre, oh Dios de la gloria, pueda entender que para criar a sus hijos debe asumir una responsabilidad que no es menor, una responsabilidad mayor, porque es cada hijo herencia de Jehová. Cada hijo es para la gloria suya. Cada hijo, cada nieto es para alabanza de su nombre. Cada miembro de nuestra familia nuevo, Señor, es para honrar el nombre suyo. Creo que ayúdenos, Señor Jesús, a buscarlo a usted, Señor, y a entender que trabajamos en la familia para la gloria suya, Señor. Trabajamos en la familia para alabarlo a usted, para exaltarlo a usted. Que cada palabra que salga de los labios de un padre sean para honrar el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre del Dios Todopoderoso. Bendiga los hogares, bendiga las familias, bendiga las casas, Señor, y glorifíquese en cada uno de mis hermanos que son padres y los que van a ser abuelos y los que van a estar de una u otra manera buscando siempre compartirle el evangelio a los sobrinos, a los primillos, a los vecinos, a los niños, Padre Santo, porque nos comprometemos, Señor, que aprendan una palabra importante, que aprendan a conocer a Jesús, el autor y consumador de la vida. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo y gracias por mis hermanos. Glorifíquese en cada familia aquí representada. Bendiga el hogar, bendiga la cena de la casa, bendiga el vehículo, bendiga el trabajo, el fruto del trabajo, y que el Espíritu de Dios obre poderosamente en la vida de cada hijo de mis hermanos, Señor. Bendiga a sus hijos, Padre. Sabemos que usted le ha dado a varios de mis hermanos varios hijos, Señor, y que ellos hicieron su mejor esfuerzo de criarlos en su palabra, pero que hoy se han apartado, que hoy no quieren saber nada del camino suyo, Padre. Oh, Señor, glorifíquese en esos hijos, Señor. Dele la paz a mis hermanos, la tranquilidad de saber que ellos han cumplido, que ellos han hecho su trabajo, pero también clamamos, Señor, que usted les dé la confianza de saber que un día, mañana, quizás lo más temprano que tarde, esos jóvenes buscarán su reino. Esos jóvenes se rendirán a sus pies. Esos jóvenes se humillarán ante su presencia. Esos jóvenes se postrarán a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo que todo lo demás viene por añadidura, Señor. Oh, Padre amado, ayude a nuestros hijos, Señor, a rendirse a los pies suyos, Señor. Ayúdelos, Señor, a buscarlo a usted, Señor. Ayúdelos, Señor, a entender que alejados de usted nada son, Padre. Ayúdelos, Señor, como al hijo pródigo, Señor, a volver al camino, a buscar el reino, a buscar, Señor, la senda victoriosa que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por este día. Y gracias, Señor Jesús, porque usted reina, porque usted tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el control, Padre Santo, de cada una de nuestras vidas, Señor, y de cada situación en nuestras vidas, Padre. Bendiga, Señor, las transmisiones, Señor, en las redes sociales. Glorifíquese, Padre amado, en cada transmisión por YouTube, por TikTok, por el Facebook, Señor. Bendiga a los oyentes, Padre Santo. Y si algún oyente, Señor, tiene alguna petición de oración, que se comunique y mande el mensaje y oraremos por ellos, Padre. Oh, glorifíquese, Padre Santo. Y bendiga al hermano Jorge, Señor. Dele sabiduría, dele inteligencia, Señor, para todo este ministerio de las redes de las comunicaciones, Señor. Y que usted sea usándolo con poder, que sus manos sean santas y todo lo que haga, Señor, sea para la gloria siempre de su santo y perfecto nombre. Bendiga a mis hermanos y lleve con bien en esta tarde, Señor, a cada uno a su hogar. Que esta sea una semana de bendición, que el miércoles podamos estar aquí compartiendo su palabra, el viernes orando de nuevo, Padre Santo, y siempre estar compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén y amén.